He dicho y he confesado que soy un personaje que a mí me fascina en la palabra es David. Y me encanta David, ¿verdad? Porque David se presenta como un varón que conforme al corazón de Dios tuvo sus up and down, ¿verdad? Tuvo sus momentos, tuvo sus etapas. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Es interesante porque es imposible hablar de David sin empezar desde su comienzo, porque desde hasta chiquito uno, hasta en el catecismo te hablan de David, ¿verdad? O sea, David es un personaje que siempre se nos ha hablado. Sin embargo, es interesante ver cómo un varón como David, la pregunta es, ¿se nace con un corazón conforme al de Dios? Y yo les dejo esa pregunta a cada uno de ustedes. ¿Realmente se nace con un corazón conforme a Dios? Es interesante porque David tenía un material, tenía en su adentro un material para la grandeza, pero es interesante porque tú y yo también lo tenemos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros llegar a ser hombres, mujeres, líderes, pastores, obispos, conforme al corazón de Dios en estos tiempos? Precisamente, o sea, no en cualquier tiempo, en estos tiempos nosotros tenemos quizás la capacidad para poder hacer varones conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Así que vemos que David tuvo que pasar por unas etapas para llegar a tener un corazón conforme al de Dios. Hubo una preparación. Y nosotros como líderes tenemos también y estamos pasando por etapas de preparación. Lo interesante es que aquí nadie se puede copiar, ¿verdad? En la escuela de Dios nadie se copia. ¿Cuál es la tuya? ¿La B? ¿La C? No. Porque cada cual tiene unas etapas de preparación bien diferentes. Y si aquí cada cual habla, puede decir cómo Dios lo ha preparado para llegar donde llegó. Y a mí me encanta esto, ¿sabe por qué? Porque ningún ministro, ningún evangelista comienza con un estadio lleno. Para llenar un estadio se ha tenido que sudar la patria, ¿verdad? O decimos por ahí, en este caso, doblar rodillas, pagar un precio. Y yo creo que en estos tiempos Dios nos está llamando a pagar un precio. Y quizás tú dices, bueno, yo no soy líder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, no empezó así. Y David comenzó en Belén haciendo un trabajo, ¿verdad?, de pastor de ovejas, que era el trabajo de los sirvientes, que era un trabajo sucio. Pero sabes que David comenzó a ser fiel en pequeñeces cuando nadie lo veía. Si hay una posición que a mí me llama mucho la atención y que me quito el sombrero delante de ellos, son los ujieres y los diáconos. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos hacen cosas que tú y yo no nos enteramos, pero todo queda tan brutal, todo fluyó. Y a veces pequeñeces como de ir a comprar los vasos, de comprar, o sea, qué sé yo, presencia, de orar, de saludar. El hermano de Jesús que está allí, ¿verdad? Porque a veces pensamos en líderes cuando estamos al frente y no pensamos en líderes que están detrás de los bastidores, como de las cortinas, de los bastidores, ¿verdad? De Jesús el del parque, ¿verdad? Que a veces decimos, ¡ese Señor tan terrible! Pues que tiene que serlo. Si somos terribles, ¿verdad? A veces hasta decir, estaciónate para atrás o para adelante. Nos ponemos mal. Y me quitó la paz. Te quitó la paz, ya tú no la traías, ¿verdad? Y es interesante porque a veces nos resistimos. Y una de las cosas que yo admiro de David es que David fue fiel en cosas pequeñas. En las pequeñeces cuando nadie lo veía. ¿Ok? Cosas tan sencillas como ¿verdad? Porque estamos trabajando en equipo. Yo me estoy dejando llevar por lo que dijo la hermana. ¿Dónde está hermana Lourdes? ¿Se fue? ¿No está ella? Se tuvo que ir. Pero se lo dice. Todo el mundo dijo, mira, ¿te culparon? No, yo apunté todo. ¿Verdad? Y entonces a veces el trabajar en equipo es mucho más
que tener una posición o tener un nombre. Porque David, el rey de Israel, comenzó pastoreando ovejas. Y él cogía el sol que cogían las ovejas. Y él cogía la lluvia que cogían las ovejas. ¿Ok? Así que vemos, cuando tú eres fiel en lo pequeño, fiel recogiendo un chicle, fiel recogiendo la copita ¿verdad? Cuando estamos en la Santa Cena, fiel ayudando al hermano que limpia los baños, fiel cuando somos fieles en lo pequeño, porque una de las cosas que yo he aprendido es que si ahí tú amas lo que tiene sentido de pertenencia, es interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar lo que nos ha provocado sanidad. Entonces a veces yo soy excelente en mi casa y bien compulsiva, y esto va aquí, y esto va acá, y yo no permito que esto vaya aquí. Sin embargo, yo puedo entrar y ver tantas cosas fuera de orden, pero como yo no soy ujier, o sea, yo no creo, y perdonen, o sea, disculpen, quizás usted, yo voy a ser bien honesta hoy, voy a abrir mi corazón, ¿verdad? Porque es lo que realmente Dios ha puesto, y sobre todas las cosas yo me comprometo a cumplir y a seguir cumpliendo con lo que Dios ha traído.